sois miembros, o muchos de los que estáis aquí, sois miembros de una asociación espírita, ¿no? Por lo tanto, quizás tengáis más respuestas que yo respecto a estos casos. Algunos dan un poco de miedito, ¿no? Ya os lo digo, ¿no? Otros no, pero hay algunos que dan un poco de miedito. Yo primero os quería hacer una pregunta. ¿Quiénes de vosotros creéis en la existencia de universos paralelos o de otras dimensiones? ¿Quiénes? Vale. Tenía la esperanza en que alguno dijera que no. Yo normalmente cuando ha hablado Juan Miguel del libro de las mascotas, Nos vemos en el cielo, ¿no? Que es un libro centrado única exclusivamente en visitas del más allá, pero no protagonizadas por personas fallecidas, ¿no? Que visitan a sus familiares o amigos de este lado del telón, de este mundo tridimensional, sino animales, ¿no? Animales de compañía que han compartido vida con humanos y que también se presentan ante ellos, ¿no? Nosotros creíamos, cuando empezamos a escribir el libro, mi compañero Carlos Fernández y yo, que eran casos marginales, pero hemos llegado a la conclusión de que si no son tan habituales, son casi tan habituales como los otros casos, ¿no? Los que se aparecen seres humanos fallecidos. Y yo siempre que voy a una charla a presentar este libro, pregunto quién cree en la vida después de la vida, ¿no? Bueno, como normalmente es en foros vinculados con el misterio, con este tipo de cuestiones, la mayoría de la gente levanta la mano, pero cuando digo quiénes creen en que los animales tienen alma, sí, levantan menos la mano, ¿no? Y ya cuando les hablo de las plantas, ya me miran con cara rara, ¿no? Me miran como diciendo, este que se ha tomado, ¿no? Bueno, primero os voy a hacer una pequeña explicación. La cuestión de la existencia de universos paralelos, donde puede existir alguna clase de vida, no es algo propio de ámbitos metafísicos o esotéricos, que también, sino que es una de las cuestiones que se está dilucidando hoy en día en el campo de la física cuántica, más concretamente la física teórica, ¿no? Es una cuestión sobre la que se discute e incluso ha sido portada en importantes revistas científicas, ¿no? En algunas de las más importantes revistas científicas del mundo, en donde una serie de científicos, en este caso de físicos teóricos, se preguntan, porque la mayoría tienen claros la existencia de esos otros universos paralelos, la mayoría lo tienen claro, pero hay artículos en los que se preguntan, desde un punto de vista un tanto hipotético, pero siempre científico, si existe alguna clase de vida en esos universos paralelos y cómo podría ser esa vida, ¿no? Lo que os quiero decir es que esta es una cuestión muy importante y sobre la que se discute mucho en el ámbito científico, no solamente en el esotérico. Y toda esta historia empieza en la segunda década del siglo XX, ¿no? Se cuenta que un día estaba Albert Einstein en su despacho revisando las cartas que les llegaban, ¿no? Y en esa época, y ahora también, hay un grave problema, ¿no? Y es cómo vincular las dos de las fuerzas fundamentales que rigen el universo que conocemos, nuestro universo tridimensional, ¿no? Las 4 fuerzas fundamentales son la gravedad, el electromagnetismo, la nuclear débil y la nuclear fuerte, ¿no? Esas 4 fuerzas son las que hacen posible que exista este universo tridimensional, ¿no? Y todas ellas son un misterio, ¿no? No se sabe muy bien cómo funcionan y por qué funcionan de esa manera, ¿no? Que es uno de los grandes enigmas científicos, entre otros muchos, ¿no? Y tanto el electromagnetismo como la gravedad era muy difícil vincularlas de algún modo en una sola ecuación, ¿no? Era como si fueran 2 fuerzas en universos distintos, ¿no? O algo así. Es decir, había muchísima polémica y entonces Albert Einstein abre esa carta, ¿no? Y en esa carta un oscuro matemático alemán, Theodor Kaluza, explicaba o formulaba su propuesta para vincular esas 2 fuerzas, ¿no? Y la solución a esa ecuación que Einstein y otros científicos habían intentado hallar era muy simple. Simplemente había que añadir una nueva dimensión espacial. Una nueva dimensión espacial
que nosotros no vemos, ¿no? Bueno, dicen que Einstein saltó de su silla, ¿no? Y pensó, o dijo, esto es increíble, ¿no? Esta es la solución, pero es absolutamente increíble que exista otra dimensión espacial, ¿no? ¿Dónde está? ¿No? Si no la vemos, ¿no? Bueno, sobre esto se discutió mucho. Einstein no lo tenía nada claro, ¿no? Aunque finalmente dio su brazo a torcer en cuanto a la existencia de universos paralelos, pero no lo tenía demasiado claro. Sobre esto se discutió mucho, pero bueno, quedó en el olvido. Era una solución, pero una solución aparentemente increíble, aparentemente, ¿no? Y en los años 70, a mediados de los años 70, se empiezan a construir los famosos aceleradores de partículas, ¿no? Uno de los grandes misterios de la física no es el macrocosmos, ¿no? Sino que es el microcosmos. ¿Qué es la materia? Nadie sabe realmente qué demonios es eso de la materia. Y entonces comenzaron a hacer un ejercicio científico. Consistía en acelerar casi a la velocidad de la luz a dos partículas subatómicas, o a la máxima velocidad que podían acelerarlas, y conseguir que una impactara contra otra y ver qué salía de ahí, ¿no? Y con eso pretendían llegar a la esencia de la materia, ¿no? ¿Qué es la materia? Que nadie lo sabe. Ni siquiera hoy en día nadie lo sabe. Es algo muy complicado, quizás en otra ocasión os lo explique. De hecho, Heisenberg, uno de los grandes físicos, cuando recibió su premio Nobel, ¿no?, habló sobre la conciencia, sobre el papel de la conciencia, ¿no? Para Heisenberg y otros muchos físicos de partículas, no hay diferencia entre la materia y la conciencia porque son la misma sustancia. De ese modo se puede explicar el fenómeno telepático o todos esos fenómenos de PK, de psicoquinesis, ¿no? Interacción de la mente o influencia de la mente sobre la materia, ¿no? En realidad no es que la mente interaccione con la materia, sino que en el fondo son la misma sustancia, son la misma cosa, ¿no? Y bueno, esto sería un poco más complicado, pero la base de todo esto es el papel del observador, el papel de la conciencia. Es decir, si yo no os estuviera observando, vosotros no existiríais. Esto puede parecer raro y me estoy diciendo, ¿qué está diciendo este hombre? Pero es así, ¿no? Es decir, así funciona el mundo. Así funciona. No se sabe cómo, ni por qué, ni para qué, pero el mundo funciona así. Vosotros sois formados por una cosa que los físicos llaman partículas subatómicas, que no saben muy bien qué son, ¿no? Estáis formados por quintillones y quintillones y quintillones de partículas subatómicas, que son a la vez onda y partícula. Fijaros qué cosa más rara. ¿Qué es onda? Nadie lo sabe. Cuando hablamos de onda decimos que es no local. Una partícula subatómica es no local. Quiere decir que no tiene forma. No está en ningún sitio. Como Dios, ¿no? Omnipresente, ¿no? Es como un sentimiento. ¿Dónde está un sentimiento? No tiene forma una partícula subatómica. Pero cuando una conciencia observa esa partícula subatómica, esa onda se transforma en una partícula, aunque a la vez sigue siendo onda de dimensiones infinitas, ¿no? Es curioso, ¿no? Es decir, nuestro cerebro capta una realidad, esa realidad se ordena para nosotros y nuestro cerebro la capta de una determinada manera, pero si tuviéramos otra composición biológica, observaríamos el mundo de otra manera, porque nadie sabe realmente qué es el mundo, cómo es en verdad, nadie lo sabe, y eso se ve en el famoso experimento de la doble rendija, que es el ABC de la cuántica, ¿no? Es lanzar una de partículas subatómicas, por ejemplo de fotones, a través de una rendija, ¿no? Una superficie, que le hacen una rendija y ver qué pasa, ¿no? Y detrás colocan una placa fotográfica. Ese haz de partículas subatómicas pasa por esa rendija e impacta en esa placa fotográfica, pero si ponemos dos rendijas, ¿qué pasa? Y ese haz de partículas subatómicas pasa por las dos rendijas a la vez. Y lo que se plasma en la placa fotográfica es un patrón de interferencia. Es como unas ondas que impactaran entre sí, ¿no? Como si tiráramos dos piedras al agua, ¿no? Y esas piedras formaran dos ondas que finalmente impactaran unas contra otras y lo que forman son líneas ondulantes, ¿no? Pues básicamente eso es lo que queda plasmado en esa placa fotográfica. Pero ¿qué pasaría si pusiéramos 3 trillones de agujeros? ¿Qué pasaría por los 3 trillones de agujeros a la vez? Y formando ese patrón de interferencia, es decir, que son ondas. Aunque nuestros aparatos electrónicos y nosotros mismos los captamos como partículas para que se forme esa realidad ante nosotros. Bueno, no sé si me estoy yendo mucho. Pero así es como funciona la realidad. Así es como funciona, pero nadie sabe por qué funciona así y para qué funciona así. Pero hay una cosa clara, que el elemento principal es la conciencia.
las entidades vivientes, que somos nosotros y otros seres vivos como los animales, ¿no? Aquellas inteligencias con la capacidad de tener conciencia y observar la realidad. Si no existiera conciencia, no existiría la realidad. Fijaros hasta qué punto, ¿no? Yo cuando entré en la Facultad de Sociología, una de las primeras cosas que nos explicaron es el experimento de la doble rendija. ¿Por qué? Nos querían hacer ver la importancia del papel del observador, ¿no? Y nos decían, sois igual que un físico cuántico. El físico cuántico no se puede separar de su experimento, porque él forma parte de esa realidad. En cuanto él observa esa partícula subatómica, esa partícula subatómica se transforma en algo para él. Es decir, no sabe lo que hay antes, solamente sabe lo que hay cuando lo observa. Por lo tanto, en el experimento de la doble rendija y en otros de física cuántica no hay diferenciación entre la materia que se observa y el observador, que es el científico. Uno interfiere en el otro. La sospecha de muchos cuánticos, más que sospecha, es que son la misma sustancia, ¿no? Pues lo mismo pasa en el ámbito de la sociología. Nosotros estudiamos la sociedad, ¿no? Los sociólogos, ¿no? Los sociólogos estudian la sociedad, pero tú estás dentro de esa sociedad, ¿no? Por lo tanto, tú también estás interfiriendo en tu estudio, ¿no? En tu objeto de estudio, ¿no? Vale. Es un símil, ¿no? Bueno, empiezan con el acelerador de partículas y lo que empiezan a salir ahí, empiezan a impactar una partícula contra otra, pumba, 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 y lo que empieza a salir ahí son otra serie de partículas subatómicas. Y durante muchos años, los físicos se convierten en una especie de catalogadores de partículas, ¿no? Y llegan a la conclusión de que el mundo no puede funcionar así, ¿no? Que no puede haber infinitas partículas subatómicas, cada vez que reventaban, entre comillas, ¿sí? Si me estás ahora escuchando un físico cuántico, estaría echando las manos a la cabeza, ¿no? Es un poco más complejo, pero lo estoy explicando de un modo simple, ¿no? Cada vez que esas dos partículas subatómicas, que varias partículas subatómicas impactaban, salían otras partículas subatómicas, ¿no? Aquello no podía ser. Y a partir de ahí, un grupo de cuánticos recuperan esa tesis de Theodor Kaluza, ¿no? La existencia de otras dimensiones espaciales, ¿no? Temporales. Y empiezan a darse cuenta que esa puede ser la solución, ¿no? Y hoy en día es la teoría más aceptada, ¿no? Es decir, es la teoría ortodoxa, ¿no? Lo que os voy a explicar, que es tan increíble, es la teoría ortodoxa que defienden la mayoría de los físicos cuánticos, ¿no? La mayoría de ellos están vinculados a lo que se llama la teoría de cuerdas, ¿no? Que luego ha dado lugar a otras muchas, Bragnas, etcétera, etcétera, mucho más complejas, ¿no? Pero no vamos a entrar ahí. Pero desde el punto de vista, estos científicos lo explican mediante un símil. Esto es muy complicado, ¿no? No lo entienden ni ellos, que son mentes privilegiadas, ¿no? Como para entenderlo yo, ¿no? Pero ellos lo explican de un modo muy gráfico. Ellos dicen que en la realidad son como cuerdas, ¿no? O sea, las partículas subatómicas, que son no locales, ¿no? Cuando se vinculan con nosotros con una conciencia, vendrían a ser una especie de cuerdas, ¿no? Y dependiendo del modo de vibración de esas cuerdas, nuestros aparatos electrónicos captan una u otra partícula subatómica. Pero fijaros, en realidad no es que existan diferentes partículas subatómicas, todo es lo mismo. Todo es lo mismo. Es decir, es esa onda de dimensiones infinitas o esa entidad no local, ¿no? Si le podemos llamar así a las partículas subatómicas, ¿no? Es como la cuerda de una guitarra, ¿no? Que podemos, tocando esa cuerda, ¿no? Podemos lograr infinitas melodías, ¿no? Pero la cuerda es una, ¿no? Un poco funcionan así las partículas subatómicas, ¿no? Es una cuerda, pero dependiendo de su modo de vibración, nuestros aparatos captan una u otra partícula subatómica. Pero para validar la teoría de cuerdas, esas cuerdas se tienen que mover entre 10 y 26 dimensiones. Imaginaros. Es decir, que de algún modo la materia, la esencia de la materia está vinculada con otras dimensiones del espacio-tiempo. Si no existieran esas otras dimensiones del espacio-tiempo, no podría existir la realidad, la materia, ¿no? Fijaros qué cosa más complicada. Y luego hay una cuestión curiosa, y es que no se hubiera llegado nunca a la teoría de cuerdas. La teoría de cuerdas es un salto de 100 años, ¿no? Es como si los físicos hubieran dado un salto repentino de 100 años, saltándose un montón de pasos previos, ¿no? ¿Y cómo consiguieron dar ese salto tan increíble? Bueno, pues gracias a las formulaciones de un tipo absolutamente increíble llamado Srinivasa Ramanuja, que nació en el año 1887 en la India y murió a los 32 años en el año 1919. Este era un tipo muy especial, él nunca estudió matemáticas, nació en una zona bastante pobre de la India, y él, con prácticamente nada, un par de manuales muy simples,
ideó sus propias matemáticas, hizo sus propios desarrollos. Por lo tanto, sus matemáticas eran completamente diferentes a todas las existentes. Está considerado el mayor genio matemático de la historia de la humanidad, ¿no? Bueno, pues este tío que no había estudiado matemáticas ni hablaba inglés, ¿no? Él decía que sus formulaciones, sus descubrimientos no eran de él, sino que se lo transmitían en sueños los dioses, ¿no? Y él por la mañana los apuntaba y los desarrollaba, ¿no? Pero para él, la clave de sus descubrimientos estaba en otro plano de existencia, en esos dioses que le transmitían mentalmente esa información. Él tenía un amigo que sabía inglés y entonces preparó una carta que envió desde la India a varias universidades británicas, ¿no? La mayoría lo tiraron hasta que un profesor de Oxford, pues por casualidad, leyó esa carta y dicen que casi se le para el corazón, ¿no? Porque lo que estaba viendo ahí era propio de un absoluto genio, ¿no? Es decir, ahí estaban las respuestas a un montón de incógnitas matemáticas, ¿no? Claro, tardó en ponerse en contacto con él y desde esa universidad fueron a buscarlo, ¿no? Pero la madre de Srinivasa no le quería dejar viajar a Europa, ¿no? Porque decía que en Europa éramos una panda de paganos y no iba a poder practicar convenientemente su religión, que era el hinduismo, ¿no? Entonces, Srinivasa, que era un buen hijo, ¿no? Y le hacía mucho caso a su madre, y dijo, bueno, si mi madre no me deja, yo no me voy a Oxford y a Cambridge, ¿no? Y entonces la madre tuvo un sueño. En ese sueño se le apareció una diosa hindú, Nadagyari, ¿no? Y le dijo, no, tienes que dejar ir a tu hijo, tienes que dejar que tu hijo viaje a Occidente, ¿no? Viaje a Gran Bretaña, porque tu hijo está llamado a ofrecer toda su sabiduría a los hombres occidentales y que la ciencia avance, ¿no? Y por lo tanto, incluso ella dice que tiene un sueño en el que ve a su hijo rodeado de hombres sabios, ¿no? Y su hijo explicándoles cosas, ¿no? Explicándoles sus matemáticas, ¿no? Y gracias a ese sueño, ¿no? De una diosa que se presenta en sueños a su madre, pues el Srinivasa, que también en sueños contactaba con los dioses hindú para recibir esas fórmulas, viaja a Gran Bretaña, donde puede desarrollar todas sus matemáticas, ¿no? Y gracias a sus fórmulas es que se puede desarrollar la teoría de cuerdas. Si no existieran las formulaciones de Srinivasa Ramanujan, jamás podríamos llegar a la teoría de cuerdas, que hoy en día es la base más aceptada de la cuántica, ¿no? Fijaros de lo que estamos hablando. Este hombre murió muy joven y aparentemente pues no pudo seguir con sus matemáticas, pero todavía hoy en día hay muchos matemáticos intentando descifrar, ¿no? Muchos de los desarrollos de Srinivasa, ¿no? Porque muchas veces eran absolutamente incomprensibles y él vivía en su mundo matemático, ¿no? Pero era un auténtico genio, considerado el mayor genio matemático de todos los tiempos, y gracias a él se pudo dar ese salto de 100 años y desarrollar esa teoría de cuerdas que vincula la materia con otras dimensiones del espacio-tiempo, ¿no? Figuraros, ¿no? Y de hecho hoy en día hay muchos científicos que están trabajando en la construcción de máquinas del tiempo, ¿no? Máquinas no solamente para viajar en el tiempo, al pasado o al futuro, sino para viajar a otras dimensiones, ¿no? A otros universos paralelos, ¿no? Y no es una cuestión de física. Desde el punto de vista de la física es perfectamente viable, pero es una cuestión de ingeniería. Es decir, no tenemos los elementos tecnológicos adecuados para generar tal cantidad de energía y rasgar el continuum espacio-temporal. Si tuviéramos la capacidad de poner en funcionamiento esa enorme cantidad de energía, podríamos rasgar el espacio-tiempo, crear un agujero de gusano y viajar a otros universos paralelos, pero como digo, ya hay muchas máquinas del tiempo que bueno, incluso una de ellas, dentro de no demasiado tiempo, con un poco que avance la tecnología, se podrá probar, no con grandes cuerpos, sino con partículas subatómicas, ¿no? Ese viaje en el tiempo, ¿no? En este caso con partículas subatómicas, pero ella sería un gran paso, ¿no? De hecho, el famoso Stephen Hawking, él concibe una realidad muy compleja de infinitos universos paralelos unidos por infinitos agujeros de gusano, ¿no? Es una realidad hipercompleja, es un equilibrio cósmico, un equilibrio dimensional absolutamente increíble, ¿no? Y en base a la existencia de universos paralelos se podrían explicar muchas cosas, como por ejemplo la fuerza de la gravedad, ¿no? ¿Qué es lo que frena la fuerza de la gravedad, ¿no? Porque si la fuerza de la gravedad se expandiera hasta el infinito y no hubiera nada que la frenara, el universo
acabaría convirtiéndose en un absoluto apocalipsis, y no lo es, ¿no? ¿Qué es lo que lo frena? ¿No? Pues muchos físicos están convencidos que lo que frena la fuerza de la gravedad de nuestro universo son las fuerzas gravitatorias de otros universos, ¿no? Y esto incluso ha llegado hasta cierto punto a demostrarse, aunque hoy en día unos está en discusión, pero en el año 2013 el telescopio espacial Planck consiguió realizar un mapa, el mapa más completo del eco cósmico del Big Bang, ¿no? Cuando se produjo ese Big Bang, el inicio de la materia, creó un eco cósmico que se descubrió en los años 70 por parte de dos astrofísicos que ganaron el premio Nobel de física por ello, ¿no? Penzias y Wilson. Bueno, se descubre ese eco cósmico del Big Bang y durante muchos años se intentan realizar mapas de ese eco cósmico del Big Bang, ¿no? Pues en el año 2013, cuando el telescopio espacial Planck consigue el mapa más concreto y fidedigno del eco cósmico del Big Bang, que técnicamente se llama radiación de fondo de microondas, ¿no? Se observaron una serie de anomalías, ¿no? Una serie de anomalías muy llamativas que muchos astrofísicos vinculan con el tirón gravitatorio de universos paralelos. Fijaros. Y de hecho hoy en día en el acelerador de partículas, en el famoso acelerador de partículas del CERN, varios experimentos discurren por esa vía, ¿no? Es decir, intentan conseguir pruebas, si quiere indirectas, de la existencia de universos paralelos, ¿no? Bueno, no voy a seguir por aquí, os he querido dar una pequeña introducción sobre la posible, cada vez más posible y cada vez está más claro, y como os digo, esto es la ortodoxia científica hoy en día, no es nada heterodoxo, sino es la ortodoxia científica que defienden la inmensa mayoría de los astrofísicos y de los físicos de partículas, ¿no? La existencia de universos paralelos y de otras regiones espaciotemporales donde, ¿por qué no?, podrían existir alguna clase de inteligencias que podrían interactuar con nuestro mundo, ¿no? Y ahora os voy a contar historias que algunas dan un poco de miedo, en donde quizás esas historias son una prueba de esa interacción entre otros universos y el nuestro, ¿no? No sabemos lo que hay ahí, no sabemos si se pueden comunicar con nosotros, si se pueden comunicar con nosotros, interaccionar con nuestro universo, cómo lo podrían hacer. Es decir, es difícil de imaginar, ¿no? Yo siempre pongo el ejemplo de Planilandia, ¿no? Imaginaros que esto es un universo, ¿no? Pero universo Planilandia. Nuestro universo tiene 3 dimensiones, ¿no? Bueno, los físicos dicen que 4 porque consideran al tiempo una dimensión más, ¿no? Largo, alto y ancho, ¿no? Esas son las 3 dimensiones, ¿no? Imaginaros, largo, alto y ancho, ese es nuestro universo tridimensional. Imaginemos que esto es un universo bidimensional, ¿no? De 2 dimensiones, ¿no? Y estas imágenes que hay aquí son planilandieses, ¿no? Planilandieses, ¿no? Es decir, los habitantes de Planilandia, ¿no? Y ellos solamente se pueden mover en 2 dimensiones, ¿no? Por lo tanto, son incapaces de ver la realidad que está fuera de este plano bidimensional, ¿no? Por lo tanto, aunque yo tenga en mi mano el universo de Planilandia, Planilandia no puede saber qué es lo que se mueve a su alrededor, ¿no? Que es un universo de 3 dimensiones, ¿no? Ellos no pueden interactuar con mi mundo, con nuestro mundo tridimensional, pero nosotros sí con el de Planilandia. Si yo ahora hago así, de pronto los habitantes de Planilandia ven algo que se materializa de la nada. Para ellos es algo que se materializa de la nada. ¿Dónde surgió esto? ¿No? Es magia, ¿no? De pronto hizo ¡pum!, se materializó de la nada. Y cuando yo retiro el dedo, eso se desmaterializa, ¿no? Vinculemos esto que os estoy diciendo con las apariciones fantasmales o las apariciones de espíritus, ¿no? O de otro tipo de entidades, o el fenómeno ovni, ¿no? Se materializan, ¿no? Que es lo que nosotros vemos, joder, de pronto aparecen, y de pronto se desmaterializan, tal como han aparecido, desaparecen, ¿no? Quizás es la interacción de otros universos que no podemos observar, pero que están a nuestro alrededor y que interaccionan con nosotros, igual que si existiera un universo de 2 dimensiones, nosotros podríamos interaccionar con ese universo, ¿no? Nosotros, para los habitantes de Planilandia, seríamos directamente dioses, ¿no? Porque podríamos hacer lo que quisiéramos, ¿no? Tendríamos la capacidad, seríamos omnipotentes y omnipresentes, tendríamos la capacidad de observar desde una posición elevada todo lo que se mueve en ese universo de Planilandia, interaccionar con Planilandia, hacer lo que nos diera la gana, destruir Planilandia. Bueno, es un ejemplo, no sé si lo habéis entendido, ¿no? Sí. Es una metáfora, ¿no? Y ahora os voy a contar algunos casos que quizás podrían
apuntar a esa interacción entre otras regiones espaciotemporales y la nuestra, ¿no? ¿Entender esto? Ahí está. Bueno, este es el primer caso que os voy a contar. Es un caso bastante terrible, ¿no? Y que seguro que vosotros tenéis muchas más explicaciones y soluciones que yo, ¿no? La protagonista es Antonia. En el año 2003 llamó a un programa en el que entonces trabajaba, Milenio, en la Radio Autonómica Gallega, y era una mujer absolutamente desesperada, ¿no? Porque aproximadamente cada 2 meses recibía el ataque de una entidad espiritual, o ella más bien pensaba que demoníaca, ¿no? Es decir, ella contaba que ella estaba en la cama, normalmente era una mujer sin ninguna vinculación con este tipo de temáticas. Bueno, en la fotografía lo veis con el investigador Marcelino Requejo, ¿no? Con el que la entrevistamos en varias ocasiones. Es alguien que me acompaña, ¿no? En muchas de mis investigaciones, y es un buen amigo y uno de los mejores investigadores de este tipo de temas. Bueno, pues ella decía que de pronto sentía pasos en el pasillo, alguien que se acercaba, ella se quedaba absolutamente paralizada, se abría la puerta y observaba a un ser muy alto, vestido completamente de negro, zapatos negros, pantalón negro, chaqueta negra, una capa también oscura, un rostro demacrado, blanco, y también un pelo blanco que le caía sobre los hombros, ¿no? Con un poco de melena. Y este ser se acercaba, le retiraba las sábanas y comenzaba a tocarla, ¿no? Bueno, ella visitó médicos, psicólogos, psiquiatras, le hicieron todo tipo de pruebas, y los psicólogos le recomendaron que acudiera a un sacerdote, ¿no? Porque ellos no podían hacer nada por ella, veían que estaba perfectamente y no encontraban la causa de esos terrores nocturnos, ¿no? Ella está convencida de que no es un sueño, ¿no? Sino que está totalmente despierta, y dice que le suele ocurrir cada 2 o 3 meses, cada vez que se echa en la cama para dormirse. Todavía no se ha dormido, sino que se ha echado en la cama preparándose para dormir. El caso es que una de esas veces esa entidad se le echó encima y comenzó a moverse, ¿no? Como si la intentara violar, ¿no? Una de las veces que la entrevistamos, cuando la entrevistamos, estaba de baja por depresión, ¿no? Precisamente a raíz de ese incidente, ¿no? Ella vivía con su hija y con su madre, ¿no? A ninguna de las dos les había contado nada, ¿no? Y una noche su hija empezó a gritar. Ella se levantó, entró en la habitación, encendió la luz, y la hija le dice: mamá, acabo de ver un hombre aquí. Pregunta: ¿cómo era? Dice: era un hombre alto, vestido de negro, con una capa negra, una cara así como muy blanca, cadavérica, ¿no? Y ella no le había dicho nada a la hija. Ahí se empezó a preocupar muchísimo. Pasaron los años y su hija acabó el instituto y se vino a estudiar a Madrid la carrera. Y vivía en un piso compartido con algunos estudiantes más. Una noche en la que su hija estaba aquí viviendo en Madrid, ella seguía viviendo en su ciudad, en Lugo. Una noche observa de nuevo a este ser, pero en este caso la trata con mucha mayor violencia. Le retira las sábanas. Esta es la habitación donde sucedían todos estos hechos, y de vez en cuando siguen sucediendo. Le quitaba ese ser, esa entidad, que decía que no tenía manos, que tenía como una especie de garras. Le retira las sábanas, la agarra por las piernas y la arrastra hacia la ventana, ¿no? Y ella estaba, como siempre que aparecía esta entidad, pues totalmente quieta, paralizada, no se podía mover. Esta entidad la arrastra hacia la ventana, ¿no? Y en el momento que ella cree que es su fin, que va a abrir la ventana y la va a tirar, ¿no? Observa una imagen, ¿no? Observa la imagen de una señora vestida de blanco que lleva de la mano una niña también vestida de blanco, ¿no? Y son esas entidades luminosas, las que se acercan a este ser oscuro y se lo llevan con ellos, ¿no? Y lo retiran de allí, ¿no? Bueno, al día siguiente, su hija desde Madrid la llama por teléfono y dice: mamá, no te puedes ni imaginar qué me ha pasado esta noche. La madre empieza a temblar y dice: oye, estaba en mi habitación y de pronto giré la cabeza y vi en la ventana a una señora vestida de blanco que agarraba de la mano a una niña también vestida de blanco, ¿no? Ahí estuvieron un rato hasta que desaparecieron.
Curioso, ¿no? Cuando emití esta historia en Espacio en Blanco, la Radio Nacional de España, en el programa que dirigí y presenta Miguel Blanco, la centralita se colapsó. Empezó a llamar un montón de gente contando historias similares, ¿no? Pero lo más llamativo es que algunas de esas historias, o bastantes de esas historias, estaban protagonizadas por la misma entidad. Así lo describían, ¿no? Como un ser alto, vestido de negro, con una capa negra, rostro cadavérico, ¿no? Y que agredía fundamentalmente a mujeres, ¿no? Y a varias de ellas les generó o les produjo la misma dolencia, ¿no? De pronto se quedaron sin defensas después de unos ataques, y 2 de esas mujeres estuvieron a punto de fallecer, ¿no? Y tuvieron que someterse a un tratamiento muy duro de meses para volver a recuperar sus defensas, ¿no? Curioso, ¿no? No sé a qué nos enfrentamos, no sé si es una figura arquetípica, no sé de qué modo se puede interpretar, si es alguna entidad maléfica que se dedica a aparecerse a las mujeres por la noche para agredirlas o asustarlas o abusar de ellas. No lo sé, pero bueno, a mí esta historia me generó durante semanas bastante desasosiego. O sea, decir, sobre todo por las noches, ¿no? Después de estar semanas y semanas siguiendo este tipo de historias, recopilando este tipo de historias, llegó un momento que dije, basta, ¿no? Ya tengo suficiente, ¿no? Porque podría seguir y no acabar, ¿no? Con historias de este tipo, pero dije, ya está bien, ¿no? Vamos a seguir ahora historias más luminosas, ¿no? Vamos a descansar un poco de la oscuridad, ¿no? Bueno, esta es otra historia muy curiosa, ¿no? Este hombre que veis ahí se llama Alejandro López Andrada, es un escritor bastante conocido, un escritor cordobés, y la que está al lado es su hija, ¿no? Su hija Rocío. Ellos, junto a una amiga de Rocío que es irlandesa y estaba pasando unos días con ellos, vivieron una experiencia absolutamente alucinante, ¿no? Esto ocurrió el 1 de noviembre, el día de difuntos, del año 2002 a las 6:15 de la mañana, ¿no? Ellos viajaban en un automóvil hacia la localidad de Alcaracejos y conducía el padre, su hija iba al lado, la chica irlandesa viajaba detrás, y en un momento determinado, al hacer un stop, ellos viajaban hacia esta localidad, hacia Alcaracejos, porque allí este hombre, Alejandro, iba a dejar a su hija y a su amiga. Las iban a recoger a un autobús, iban a hacer una visita turística con otros jóvenes, ¿no? de la zona, y entonces, bueno, el autobús salía muy temprano, y entonces el padre pues iba a dejarlas allí para que pudieran tomar ese autobús, ¿no? Y al hacer uno de los stops, ¿no? De pronto la hija le dice, papá, ¿tú estás viendo lo mismo que yo? Dice, pues sí, ¿no? Me contaban que la cara de la chica irlandesa era un absoluto poema, ¿no? Estaba aterrorizada, ¿no? Aunque ellos no lo estaban, aunque sí sorprendidos, ¿no? Bueno, esto es la zona donde sucedieron los hechos. Lo que observan es algo así. Observan un ser ensotanado, con un capuchón enorme que le está cubriendo la cabeza y el rostro. No le observan ni manos, ni pies, como digo, ni rostro. Era un ser de bastante envergadura, avanzaba por el centro de la carretera dirigiéndose hacia ellos. No tocaba el suelo, es decir, levitaba, ¿no? Y parecía como si, ellos me decían, que parecía como si tuviera un ventilador debajo, ¿no? Porque esa sotana se movía, ¿no? Constantemente, como si estuviera empujada por el viento, ¿no? Y este ser se acercaba hacia ellos lentamente, como digo, por el medio y medio de la carretera. Alejandro y su hija deciden continuar la marcha lentamente para acercarse a este ser o lo que fuese e intentar averiguar de qué se trataba, ¿no? Ante el terror de la irlandesa, que estaba muerta de miedo. Llegan aproximadamente, llegan a la altura
de este ser ensotanado que levitaba unos 25 centímetros del suelo y se desplazaba levitando en línea recta, al que no se le apreciaban, como digo, ni manos, ni pies, ni rostro, se acercan a nada, a centímetros, ¿no?, de este ser que pasa al lado de estos testigos con la única separación de las ventanillas del automóvil, y cuando este ser está a su altura hace plaf y se esfuma, desaparece. ¿Qué pensáis? No lo sé, ¿no? Otra historia, ¿no? Esta también es muy llamativa. Ocurrió en el año 1989, concretamente en noviembre del año 1989, en el cuartel de ingenieros de Sevilla, ¿no?, este edificio que veis aquí, ¿no? El protagonista es este buen hombre, ¿no?, y la persona que veis al lado muchos lo reconoceréis, ¿no?, es Francisco Contreras, ¿no?, es Fran Contreras, con el que viajé a Sevilla para seguir este y otros casos, ¿no?, apariciones de ovnis, contactos con entidades con seres o con familiares fallecidos, etcétera, etcétera, ¿no? Hicimos un viaje al sur de España para recopilar varios casos, algunos muy interesantes, y este fue uno de ellos, ¿no? Este hombre nos contaba que en el año 1989, en el mes de noviembre, estaba haciendo el servicio militar ahí, en el cuartel de ingenieros de Sevilla, y una noche pues se levantó, una madrugada, para hacer sus necesidades, ¿no? Dice que lo primero que le llamó la atención es que no hubiera imaginaria en el pabellón, ¿no?, es decir, el militar, el soldado, ¿no?, encargado de controlar al resto de sus compañeros, o que todo estuviera en orden, ¿no? Quienes habéis hecho el servicio militar, yo no, sabéis un poco mejor que yo de qué va eso de la imaginaria, ¿no?, que en el fondo es hacer una labor de control, y normalmente es por turnos, ¿no?, cada 3 horas o 4 horas, pues uno le va dando el turno a otro, ¿no? Bueno, lo primero que les llama la atención es que no vea ninguna imaginaria, ningún compañero, y dice, bueno, pues nada, ¿no? Él se va al baño, y cuando entra al baño, él dice que se encuentra al lado de los servicios a un ser de 2 metros, de barba blanca y ataviado con una túnica blanca, ¿no?, que le dice algo, le dice que le tiene que acompañar, ¿no? Y él dice, bueno, vale, ¿no? Él entra y dice, mire, está medio dormido, dice, voy allí, hago mis necesidades, salgo al baño, ¿no?, y este ser le dice, es que no me has visto, tienes que acompañarme, ¿no? Y él dice, oye, yo no me expliques por qué, pues acompaña a ese ser, ¿no? No me expliques por qué. Dice, recorrimos todo el cuartel, dice, allí no vimos a nadie, salimos al patio, ¿no? En el patio, este es el ser que nos dibujó, ¿no? Bueno, salen al patio y se sientan en un banco, ¿no? Él dice que en el momento en el que se sienta, su cuerpo se paraliza, ¿no? Dice que solamente puede mover la cabeza de un lado a otro, pero es incapaz de mover el cuerpo, ¿no? Dice, en un momento determinado se abre un claro en el cielo y aparece un foco de luz muy potente, ¿no? Y ese foco de luz muy potente emite un haz de luz hacia el suelo, ¿no?, hacia ellos, ¿no? Este hombre se asusta mucho, pero el ser le dice, no tengas miedo, que no pasa nada. Detalle curioso, en uno de los momentos que gira la cabeza, observa que al lado, que en otro banco, hay una gorra de soldado, ¿no?, allí, ¿no?, e incluso es capaz de observar el número, ¿no?, que identifica esa gorra de militar, ¿no? Bueno, no le hace más caso, ¿no? No se acuerda de nada más hasta que se levanta a la mañana siguiente, los despiertan a todos, ¿no? Él se levanta, como si nada, junto al resto de sus compañeros, pero se empieza a remolinar la gente a su alrededor. Él dice que yo cuando me despierto recuerdo esa historia, pero lo que pienso es, ha sido un sueño, ¿no? Y ya está, porque yo estoy aquí en mi cama, ¿no?, me acabo de levantar. Pero en cuanto se levanta él, se monta la de San Quintín, ¿no? Los compañeros empiezan a rodear y empiezan a decirle, ya verás, el puro que te van a meter, ¿dónde te has ido esta noche? Que te hemos estado buscando por todo el cuartel, te tocaba hacer la imaginaria y no apareciste, y vino aquí el capitán y te estuvo buscando, nos mandó a todos levantar, menuda la que has montado esta noche, ¿no? Si yo no me he movido de la cama, ¿cómo que no te has movido de la cama? Dice, si ahí no estabas y te buscamos por todo el cuartel. Bueno, total, que al final lo mandaron al calabozo, ¿no? Pero lo que pensaron es, se ha ido de juerga por la noche, ¿no?, se ha escapado,
Se ha olvidado la historia imaginaria y ala. En el calabozo se encuentra con otro compañero, con otro soldado, y le pregunta, ¿tú qué haces aquí? Y dice, no, me han metido aquí en el calabozo porque es que he perdido la gorra. Y dice, no. Dice, ¿era la tal? Y dice, sí. Dice, la tienes en el patio, en el tercer banco. ¿No? ¿No? Y gracias a eso, ¿no? Pues este hombre consigue recuperar su gorra y sale del arresto, ¿no? Por lo tanto, eso es lo que le lleva a este hombre a pensar que realmente esos hechos fueron ciertos, porque él no estaba en su cama, lo estuvieron buscando y pudo observar esa visera, ¿no? Bueno, otra historia, ¿no? Miguel, sí. ¿puedes volver a poner un momento del ser, por favor? Vale, pero os voy a pedir un favor a los que estéis con las cámaras, y es que ese nombre que aparece ahí abajo, que lo tapéis, ¿vale? ¿De acuerdo? Os lo voy a pedir a los dos, que estéis aquí, que este nombre que aparece abajo lo tapéis, ¿vale? Bueno, ¿sabéis qué es esto? ¿Qué pueblo? Bueno, esto es Garganta la Olla, en Extremadura, ¿no? Dentro de la famosa región Urdana, ¿no? Donde se han dado tantos... Sí. Es verdad, sí, es verdad. Es verdad, tienes razón. Siempre cometo el mismo error. Bueno, pues aquí en Garganta la Olla, hace unos años viajamos con Fran Contreras y Juan Miguel Marsella a seguir una serie de casos muy interesantes de apariciones de seres ensotanados, ¿no? Bueno, esta señora tan simpática que veis aquí es Kika la Rojilla, hija de Teodosio Gómez, alias el Rojillo. Y Kika cuenta una historia que le narró su padre, Teodosio, aquí lo veis, con la madre de Kika, Teodosio, la madre de Kika. Bueno, pues Kika, la Rojilla, nos cuenta una historia que solía relatarle a ella y a todos sus familiares su padre muerto de miedo, ¿no? Esto sucedió una noche del año 1938, cuando Teodosio, en plena guerra civil española, decide salir una noche a buscar castañas, ¿no? Lo hacía habitualmente, salía a recoger algo de castañas para alimentar a Kika y a sus hijos. Salía con una mula, ¿no? Y de pronto observó frente a él lo que describió como un espanto, ¿no? Era un ser también ensotanado, con aspecto femenino, aspecto de mujer, pero sus ropas desprendían luz, relucían, ¿no? Estaba a cierta distancia de Teodosio, que avanzaba con la mula, pero esta entidad avanzaba a la misma velocidad, y cada vez que Teodosio se paraba, esta entidad también se paraba. Pero según Teodosio, lo que le daba miedo es que esta entidad ensotanada no andaba, sino que se desplazaba sobre el terreno, ¿no? Porque decía, era imposible, yo iba por allí con la mula, por ese terreno, ¿no? Y esto, fuese lo que fuese, se desplazaba suavemente, ¿no? No tocaba el terreno, ¿no? Que es lo que le asustaba, y cada vez que él se paraba, esta entidad se paraba. Decía, bueno, dice, en cualquier momento se me echa encima y es el acabose, ¿no? En un momento determinado se para, menta a todos los santos y al mismísimo Dios, ¿no? Diciéndole, échame una mano, ¿no? Y si no, estoy dispuesto a que esto ya se acabe. Y dice que en ese momento esta entidad se esfumó frente a sus narices, ¿no? El bueno de Teodosio no volvió a salir por castañas ni una sola noche. Ni una sola noche, ¿no? Decía, y mi padre no era para nada cobarde, ¿no? Para nada cobarde. Lo que sí, bueno, Kika nos explicó muchas cosas, ¿no? Nos puso muy bien de comer, por cierto, ¿no? Nos puso muy bien de comer y nos explicó muchas historias, ¿no? Muchas historias de la guerra civil, de su vida, ¿no? Cosas muy curiosas, y nos contó esta historia y quiso dejar claro, ¿no? Que a ellas le llaman la Rojilla por nada de política, que es otra cosa, ¿no? Bueno. Esta es otra historia de Garganta la Olla, ¿no? Protagonizada por Jesús Pancho en el año, entre el año 1946 y 1948. José Pancho murió ahí lo veis, en el año 62,
a los 72 años de edad, pero nosotros pudimos entrevistar a varias personas que lo conocieron y escucharon de su boca ese relato, ¿no?, que se corrió como la pólvora por Garganta la Olla en la época, ¿no?